lo sabe, Cristóbal está muy interesado en saber cuál fue el error que yo cometí la clase pasada, porque nadie se dio cuenta. Y el error fue no anunciar con suficiente énfasis lo importante que es la materia que estamos viendo hoy día. Ese fue mi gran error de la clase pasada y quiero corregirlo hoy día. Entonces, aprovechando que tengo tribuna aquí, les voy a contar que una de las cosas que yo hago cuando no estoy haciendo clases es trabajar en experimentos para física de partículas. Y trabajo junto con gente del departamento del Instituto de Física y trabajo con gente de un laboratorio que hay en Suiza que se llama CERN y trabajo con gente de otros laboratorios que en conjunto hacen una colaboración que se llama EFCA. Y una de las cosas que tengo que hacer en ese experimento, tal vez en algún momento, si sobra tiempo, les cuento, pero les cuento con monito y cuestiones, pero hoy día les voy a contar un poco más conceptual. Hola. Hay un acelerador de partículas que es lineal, no es que acelere partículas lineales, el acelerador en sí es lineal, no porque cumpla con homogeneidad y aditividad, sino que es porque tiene la forma de una línea recta. Y va a ser súper largo, está en proyecto. Va a estar hecho en Japón y va a tener como 50 kilómetros de largo. 50 kilómetros es bastante. O sea, si ustedes ponen 50 kilómetros tangencial a la Tierra, queda una cosa así. Hola. Es bastante. Entonces, es divertido, pero el acelerador va a tener una forma lineal así. Entonces, va a ser bien divertido porque va a estar más profundo al medio. ¿Se imaginan algo así o no? O sea, para que sea realmente línea recta, pero súper, súper recta, y midiendo 50 kilómetros, va a ser una cosa así. Bien, bien raro. O sea, va a partir con un ángulo ahí, va a terminar con otro ángulo, va a partir en bajada y termina en subida. Es muy extraño. Bueno, y ese acelerador va a llevar una cámara digital ultra rápida al medio y con muchos, muchos megapíxeles. Y la idea de esa cámara es medir lo que salga de las colisiones. Por aquí vienen electrones, vienen positrones por el otro lado y van a estar chocando continuamente y van a producir una cantidad de energía, radiación, luz y partículas efímeras o hemíferas, como decía un jugador de fútbol. Efímeras, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Ya, ¿se confunden con eso, no? Ya. Eh, bueno, estas partículas de corta vida o efímeras que hay que medir, y hay que tratar de inferir qué es. Y para ello se usan detectores de partículas. Y no es que un detector de partículas sea un fotodiodo o algo que cuando pasa una partícula la clasifica y dice, mira, esto fue un electrón, esto fue un muón y esto fue un neutrón. No, no es así. Es un poco más complicado. El detector entrega carga eléctrica y a partir de esa carga eléctrica y de la distancia al origen y de un tracking o rastreo de la partícula para ver cómo se va moviendo, es que se pueden inferir ciertas propiedades de la partícula y luego llegar a la conclusión de que esto que pasó por aquí fue un electrón, un muón, un neutrón o cualquier otra cosa. Entonces, para ello hay que diseñar e implementar sistemas de detección que sean muy eficientes. Y uno de ellos, eh, que es en el que estamos trabajando en este proyecto en particular, es un detector de zafiro. Igual choro, ¿no? ¿Ah? ¿De qué color son los zafiros? Azules, ¿cierto? Bueno, en este caso son zafiros sintéticos, entonces no son tan bonitos como, y no tienen corte, sino que un pedazo de... Bueno, van a usar zafiro porque tolera bastante bien la radiación. No se degrada tanto con la radiación. Esto va a estar sometido a una gran cantidad de radiación. Y en este detector de zafiro, en algún momento, cuando pasa, digamos que el detector es una cosa así, ¿de acuerdo? No, mejor lo voy a dibujar en el otro sentido. Es una cosa así. Y cuando pasa una cierta cantidad de radiación, hola,
Cuando pasa una partícula, ioniza el material y produce carga eléctrica que se acumula en este detector de zafiro. Hoy se parece a un capacitor, lo dibujé igual que un capacitor, qué divertido. Bueno, se acumula carga y esta hay que sacarla de alguna forma. Entonces, si uno mira la carga, si uno pudiera medir la carga en el tiempo, ¿cierto? Esto es tiempo, esto es carga. La carga, cuando llega una partícula, produce una especie de escalón y hay que medir esa carga. Entonces nosotros usamos un circuito que se llama amplificador sensible a la carga o Charge Sensitive Amplifier, que lo que hace es mover esa carga a un capacitor conocido. En realidad el capacitor está dentro del CSA, pero entonces de esa forma ese Q se convierte a un C por Q igual C por V. Perfecto. Entonces aparece un V en la salida, que es como Q partido por C, ¿cierto? Entonces aparece un voltaje. Sí. Y ese voltaje hay que amplificarlo, hay que filtrarlo, porque hay ruido. Hay ruido electrónico que se debe a que los electrones no son ordenaditos como soldaditos, sino que son súper gritones, súper chillones, tanto electrones. O sea, yo a veces me imagino, me pongo a pensar cuando me estoy quedando dormido así, ¿cómo se verán los electrones? Debe ser lo más parecido en cuanto a ruido que aplausos en un teatro. Han estado en un teatro y la gente aplaude, es como eso. Porque cada uno a una tasa diferente, es como un impulso, y si uno suma mucho impulso, se vuelve ruido. Cristóbal sabe muy bien eso. A Cristóbal le gustó mi analogía, lo caché. Entonces es como eso más o menos, es mucho, mucho ruido. Y lo que hay que hacer es tratar de filtrar ese ruido. Entonces se utilizan unos filtros que son más o menos así, HDS. ¿Le suena eso o no? Bueno, eso es tan importante en física de partículas que permite que algo que se ve como un escalón de carga, aquí a la salida, tenga esta forma, una forma suave que después decae a cero. Decae a cero con alguna constante de tiempo, algo que ustedes ya manejan, son cosas que ustedes ya más o menos pueden entender. Si decae a cero, posiblemente yo sospecho que no amplifica señales de C, porque si amplificara señales de C, entonces esto tendería a algo que tenga componente de C. Entonces parece que este circuito HDS que típicamente ponen delante de o a la salida del amplificador de carga, pareciera que no amplifica las señales de C. Pareciera que es sensible únicamente a un cierto ancho de banda. O sea, un filtro pasabanda parece, ¿no? Y luego de eso uno tiene que medir esto en el valor máximo. Y eso va a un circuito que es un conversor análogo digital y la salida de eso luego va a unos sistemas de lectura y es complicado, hacer este tipo de sistemas es sumamente complicado. Si uno no entiende lo que es un HDS y uno no sabe cómo es la respuesta al impulso o al escalón de un cierto filtro, es inútil tratar de sacar información de aquí. Es más, la única forma de maximizar la razón señal a ruido en uno de estos sistemas, insisto, todo esto lo están viendo medio imaginado porque no les traje dibujitos bonitos, algún día lo voy a hacer, si es que hay tiempo. La única forma de sacarle información a un impulso que está lleno de ruido es entendiendo cómo es el ruido. Y del ruido no podemos saber mucho porque el ruido no es algo determinístico. Si fuera determinístico podríamos filtrarlo. El ruido es aleatorio. Y las únicas estadísticas que tenemos del ruido son en cuanto a su densidad espectral de potencia, que nos dice cuánta potencia de ruido hay en qué frecuencia, más o menos. Y eso de alguna forma nos permite obtener la varianza del ruido. Es matemática, pero es matemática que modela bien, muy bien un sistema físico. Y si nosotros entendemos bien esa matemática, podemos calcular, por ejemplo, la SNR, que es la razón señal a ruido de un sistema. Y entendiendo ese ruido, que es una entrada a esta caja negra, y entendiendo muy bien el filtro que estamos usando en esa caja negra,
nosotros podemos maximizar la SNR escogiendo el filtro correcto. Esto no es ciencia ficción, esto no es, mira, que ponle un poquito más de pasa abajo, un poquito más de pasa alto. No, esto es, midiendo el ruido y midiendo muy bien sus propiedades, nosotros podemos diseñar filtros óptimos. Eso no es trivial, a menos que uno entienda muy bien qué es una función de transferencia. Así que, corrigiendo mi error de la clase anterior, en que no fui lo suficientemente enfático con lo importante que es esta clase, espero que ustedes estén más conectados conmigo hoy día. ¿De acuerdo? Y ahí los que llegaron tarde también les di la lata de que me junto con mis alumnos como una vez a la semana y hago como que investigo, porque una de las cosas que tengo que hacer según las funciones que me comprometí a hacer cuando firmé en esta universidad, que tienen el pase mío, es hacer investigación. Y yo invito cordialmente a los que quieran saber más de lo que estoy haciendo a conversar conmigo. Ya, sigamos. Entonces estábamos hablando de función de transferencia y dijimos, sí, física de partículas. Y es principalmente eso, circuitos para física de partículas. Yo diseño chips para experimentos de física de partículas. Esto que les conté es de un experimento. Tengo otra pata en Atlas, que es este que hay en el LHC en CERN. Tengo también otros proyectos de investigación en diseño de conversores de datos de baja potencia. Y tengo otros temas más que son más chicos. En ingeniería biomédica tengo algunos. Tengo otros en diseño de circuitos para lectura de CCDs. En eso está trabajando Cristóbal. Tengo varios temas en realidad, así que si alguien está interesado puede hablar conmigo. No, pero es que soy muy chiquitito, no voy a hacer nada. Bueno, no importa, pero de a poco uno se va metiendo. Oye, hablemos de función de transferencia entonces. Aquí dice calcular la función de transferencia de ganancia de voltaje a B de S igual V out partido por V in de los circuitos 1, 2 y 3. Entonces en el circuito 1 lo vimos por inspección y nos dio esta función de transferencia. Recuerden que la función de transferencia, por definición, como la estamos viendo, asume entrada estado cero, condiciones iniciales cero. Entonces, cuando las condiciones iniciales son cero, tenemos esta función de transferencia. Y luego hay que agregarle, por supuesto, a la solución el efecto de las condiciones iniciales. Luego lo calculamos para el segundo caso y lo curioso es que son dos sistemas en cascada iguales al primero. Entonces uno típicamente esperaría que la salida sea, que la función de transferencia de esto sea el cuadrado de la función de transferencia anterior. Porque si Bin pasa por este circuito a través de esta función de transferencia, produciendo Vout, entonces aquí Bin pasa por esta, produce Vout y luego pasa por esa de nuevo, entonces pasa dos veces un cuadrado. Lo malo es que no funciona tan así, porque el circuito que está a la derecha, por su impedancia de entrada, carga al circuito que está a la izquierda. El circuito que está a la izquierda, que es este, al conectar el circuito de la derecha, cambia su salida, porque se da cuenta de que le conecté algo. Este circuito no es tan liviano de manejar a cierta frecuencia, y por lo tanto el circuito de la izquierda ve un cambio. Lo dijimos de una forma bien interesante el otro día. ¿Por qué esto no borra? No sé por qué no borra. No borra porque se quedó pegado. Bueno, ¿alguien sabe algún muy buen chiste? Porque yo no sé qué voy a hacer ahora. Sí, efectivamente se quedó pegado, pero no importa. Hay cosas peores. Ya, estaba diciendo que nosotros lo vimos de una forma muy ingeniosa el otro día, que fue la siguiente. Aquí hay una corriente. Cuando yo conecto este circuito, aparece una corriente. Está pegado de nuevo, es terrible esto. Sí, en serio, yo ya lo vi porque dibujé una corriente y no dibujo nada. Aparece una corriente aquí y esa corriente
hace que el circuito que está a la izquierda note una diferencia. Efectivamente aparece una corriente. Ah, no, está bien. Excelente, ya. Entonces, al conectar dos en serie, o dos en cascada más bien, esto no es en serie, existe conexión en paralelo, que es la conexión en que comparten los dos nodos. Está la conexión en serie, en que comparten la misma corriente. Entonces, en paralelo comparten el voltaje, en serie comparten la corriente. Existe otro tipo de conexión, que es en cascada. Esa conexión en cascada significa que la salida de uno es la entrada del otro. Entonces la salida del de la izquierda es la entrada del de la derecha. Y ahí lo estamos conectando en cascada. Y cuando lo conectamos, en el momento que hacemos la conexión, el de la izquierda se da cuenta que le conecté algo porque le quita corriente. Entonces la función de transferencia ya no es el producto de las dos funciones de transferencia. Tenemos este tercer caso en el que ponemos algo entre medio que mide el voltaje sin quitarle nada de corriente y luego lo reproduce. En ese caso el circuito de la izquierda no se da cuenta que le conecté algo, por lo tanto el circuito de la derecha no carga al de la izquierda y eso permite que yo sí pueda multiplicar las funciones de transferencia y se aparece un cuadrado ahí. Eh, Se puede ver que si bien el circuito 2 corresponde a la conexión en cascada de dos circuitos 1, la función de transferencia 2 no es igual al cuadrado de la primera y sin embargo la tercera sí es el cuadrado de la primera. La fuente dependiente de este circuito actúa como buffer de voltaje, es decir, hace que la operación del primer circuito no se vea afectada por la del segundo. El circuito 2, que es este, I1 es distinto de I2, ¿de acuerdo? O sea, existe un I3, por lo que el divisor de voltaje de la entrada formado por RC no funciona, este divisor ya no deja de ser un divisor de tensión como los que habíamos visto, porque le conectamos algo más. El circuito 3 sí ocurre, I1 es igual a I2, entonces este es un divisor de voltaje perfecto porque la salida hacia allá I es 0. En cambio aquí no hay I igual 0. Aquí no puedo aplicar divisor de voltaje a menos que considere que ese pedazo está en paralelo con C. En cambio en este otro caso sí puedo aplicar divisor de voltaje porque no hay nada más conectado a este nodo. Entonces, como les dije, el circuito de la derecha carga al circuito de la izquierda y mientras más pequeña sea I3, menos carga el segundo circuito al primero y se parece más a AB y al cuadrado. En términos circuitales, un buffer de voltaje ideal, un buffer, es un bloque de ganancia unitaria cuya impedancia de entrada es infinita, o sea, no consume corriente, y su impedancia de salida es nula. Está adaptando impedancia, en el fondo está agarrando un voltaje, lo está midiendo y está copiándolo. Tiene ganancia 1. Podría ser un cable, sí, pero no es un cable, porque un cable no produce este efecto de que su impedancia de entrada sea infinita para que nadie se dé cuenta de que le conectamos ese cable. Entonces habíamos dicho un nombre medio ridículo para los buffers, ¿cierto? ¿Ah? Que no es un nombre muy docto, no es un nombre que debieran usar en el ejercicio profesional, pero en algún momento dije que el buffer era una especie de ninja circuital, porque se conecta a algo y ese algo no se da ni cuenta que nos conectamos, ¿cierto? Entonces es como un ninja, porque ¡ah, un ninja! No, uno no sabe que está ahí, o es como un zancudo, ¿cierto? Uno no se da ni cuenta. Y en cambio, el buffer no solo mide algo sin que el circuito se dé cuenta, sino que además lo repite, lo replica con impedancia de salida muy baja, lo cual permite que el buffer maneje carga. O sea, se transforma en una especie de Thevenin ideal controlado por voltaje. Eso es un buffer. Un Thevenin ideal con ganancia 1, controlado por voltaje. Entonces la corriente de entrada del buffer es 0. ¿Ah? ¿Qué dije? Ganancia 1. Sí. Con que la salida es una vez la entrada. O sea, no la amplifica, la deja igual. Entonces la corriente de entrada es 0 y la salida es
un voltaje fijo independientemente de lo que conectemos a la salida. Como ejercicio útil, mediten qué características debiera tener un buffer de corriente ideal. Porque el buffer de voltaje ideal tiene impedancia de entrada infinita e impedancia de salida nula. Si el buffer de corriente es como el dual del buffer de voltaje, ya se imaginan cómo debiera ser, ¿o no? La impedancia de entrada debiera ser pequeña para que chupe toda la corriente que pueda del otro circuito, y la impedancia de salida debería ser infinita. Veámoslo con un Thevenin. Este es el símbolo del buffer, Vin, Vout, y este tiene ganancia 1. Aquí le podemos poner la ganancia que queramos, pero el buffer tiene ganancia 1. El ejemplo dice, bosqueje rectas de carga para los circuitos equivalentes vistos desde los nodos V1 y V2. Aquí está V1, aquí está V2. Uy, qué feo el gráfico. Voy a ver que cambiarlo. Bueno, no importa. Aquí dice 15 volts. Aquí está V1 y V1, ¿qué voltaje tiene V1? ¿Recuerdan estos gráficos donde uno hacía voltaje corriente para las rectas de carga? ¿Se acuerdan o no? Entonces aquí poníamos voltaje. ¿Cómo era I en el eje Y? Ah, ¿verdad? I. Ya. Y si yo me conecto a V1 con algo y voy variando ese algo, voy a tener una serie de puntos aquí. ¿Son así los puntos, o no? ¿No? ¿Cómo son? Describen una recta. Y esa recta pasa por dos puntos que yo puedo definir fácilmente. Si conecto una resistencia infinito, ¿cuánto es la corriente de salida? Cero, corriente cero. ¿Y cuál es el voltaje de salida? El voltaje de salida es divisor de tensión, los dos son iguales, 7.5 volts. Muy bien. Segundo punto, si yo le conecto una resistencia de carga cero, ¿cuál va a ser el voltaje aquí? Cero. Voltaje cero, estoy cortocircuitando a tierra, 0 volts. ¿Y cuánto va a ser la corriente? ¿Cuánto es la corriente aquí? No, pues 15 no puede ser. ¿Cuánto es la corriente? ¿Mm? ¿Qué? ¿Mili? ¿Por qué 7, a ver, serán 7,5, serán 15 o qué? 15 mili, ¿ya? ¿Por qué? Si este es 0, por aquí circula 15 mili, ¿cierto? Ok, entonces vamos a poner corriente de cortocircuito 15 miliamperes. Entonces, ahí están unidos esos dos. Cualquier cosa que yo conecte aquí, cualquier cosa, va a polarizar el circuito en algún punto de esa recta. ¿Todos de acuerdo o no? O sea, si yo conecto un filtro, que ahora lo dibujé como un gato, va a polarizar en algún punto de esta recta. Ahora hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo, pero con un buffer. ¿Qué corriente de entrada tiene un buffer? ¿Por qué cero? Porque tiene impedancia infinita. Y eso responde a lo que vimos antes, impedancia infinita, 0 décima. Escribimos un correo. Bueno, entonces la corriente es 0. Si la corriente es 0, este otro divisor de tensión, ¿se dio cuenta que le conectamos algo, no? No, po, si estaba igual antes y después de que le conectamos. ¿Hay preguntas? La de entrada es infinita en un buffer de voltaje. La salida, la impedancia de salida. Entonces, le conectamos algo y no se dio ni cuenta. Entonces la impedancia de entrada es infinita, por lo tanto, el voltaje de entrada del buffer, ¿cuánto es? 7.5 volts, es un divisor de tensión ahí. 7.5. ¿Y qué hace el buffer? Copia estos 7.5 volts hacia la salida. Por lo tanto, el voltaje de salida es 7.5 volts. ¿Para qué corriente? ¿Ah? ¿Qué corriente? La que pide el circuito. Entonces, la salida va a tener 7.5 volts. Y si yo aquí le conecto una resistencia de 1 micro ohm,
va a haber mucha corriente, pero este gallo va a mantener aquí los 7,5 volts. ¿Se acuerdan de alambrito o no? De alambrito delgado. ¿Se acuerdan o no? Sí, alambrito delgado cometió un error de diseño, claramente, porque estaba tratando de conectar algo así y sacar menos voltaje. No se puede, hay que poner un buffer entre medio, hay que poner algo que permita que la salida se mantenga en 7,5 volts o en el voltaje que quieran, independientemente de lo que yo le conecte aquí. Entonces estas son las dos rectas de carga. ¿Preguntas de esto? Sí. Hay varias formas de hacerlo. Hay una forma que es mediante realimentación negativa, en que estoy midiendo y estoy actuando en base a lo que mido para que la salida esté clavada en 7,5. Hay otra forma que es sin realimentación, usando algún circuito que mantenga una diferencia de voltaje fija entre entrada y salida. Es posible hacer las dos formas. Oye, ¿y qué impedancia de salida tiene este circuito gráficamente? Ya, hay algo ahí, ¿cierto? 15, de hecho es 7,5 partido por 15 mili, y eso es como medio kilo, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuál es la impedancia de salida? La impedancia de salida es cero. Z out es cero. Es cero, impedancia de salida es cero. El buffer tiene impedancia de salida cero. Dale. ¿Qué crees tú? Si aquí hay 7,5 volts y aquí hay un micro ohm. Un micro ohm es una resistencia chica o grande. Muy chica, por lo tanto va a hacer algo así. Eso es una pregunta que merece una décima. Así que tú vas a escribirme un correo y vas a decirme que te ganaste una décima porque yo no mostré aquí que el buffer requiere alimentación. De otra parte, esa generalmente no se muestra. Uno pone aquí 15 volts, tierra, o lo que sea. Y el buffer está sacando la corriente desde esa fuente de 15 volts. Está midiendo aquí, pero saca la corriente de otra parte. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué cosa? Ya, te lo voy a poner de otra forma, porque si te lo explico igual voy a decir las mismas palabras, me conozco. Entonces te lo voy a poner de otra forma. Mira, hay unos chips que se llaman amplificadores, que son unas pastillas así, digamos así. Es que un bicho, tiene 8 patas típicamente. Y esos amplificadores, que vamos a ver después en este curso, que son amplificadores operacionales, pueden ser configurados como buffers, ¿de acuerdo? Y tienen varias patas. Aquí cuento 8 patas. Típicamente esos amplificadores operacionales tienen entradas, salida y tienen alimentación. ¿De acuerdo? Esos amplificadores operacionales que vamos a ver más adelante, que son la clave para hacer circuitos que amplifican y circuitos que filtran y circuitos que amplifican en física de partículas y en radio y en tele y en todo lo demás, o sea, son bien útiles, tienen una salida que va a depender de alguna forma de la entrada, ¿de acuerdo? Pero va a depender de alguna forma según alguna función que cumpla este amplificador. No he dicho qué hace, pero la corriente que requiere a la salida, y me quedé sin pila, ahora sí, ¿qué significa esta luz roja? Que está descargada. Esta batería está total y absolutamente descargada. ¿Ah? Así que voy a aprovechar de mostrar esto, para que vean. No estaba preparado, pero funcionó impecablemente bien. Ya. Perdona, sigo al tiro. Igual fue bueno, ¿no? ¿Qué cuánto dura? ¿Eso dijeron?
¿Ah? Probemos, vamos a dejarlo ahí. No, hasta ahí no me llegó. Ah, no, ahí está. Dejémoslo ahí un rato, de ahí me cuentan cuánto dura. Eh, sí, es que a los que llegaron tarde, es un circuito que se llama, ni siquiera dije cómo se llama Jewel Thief, o ladrón de joyas. No, no es joya. Jewel es joya, ¿no? De Joules, de la unidad Joule. Claro, y le saca hasta el último Joule del... Ya, para que se acuerden, Joule Thief no es ladrón de joya, es ladrón de Joule. Le saca hasta el último Joule a esta batería. El problema es que la descarga mucho. Estas baterías generalmente aguantan hasta 1 volt abajo, y cuando uno las descarga mucho más que 1 volt, a veces se echan a perder. Entonces me da un poco de nervio, porque este circuito es capaz de sacarle energía hasta 0,8 volts más o menos. No, pero puede que no se cargue tan bien. Estos son recargables, entonces tal vez no es tan buena idea hacer lo que estoy haciendo. La otra vez lo hice y duró, no sé, un día. Entonces, créanme, dura harto, ¿sí? Es una especie de amplificador. Digamos que este mantiene el voltaje constante a la salida, requiriendo toda la corriente que puede. Eh, hacen- no, sí, increíble. Tú dices, ¿por qué la gente que hace linternas no hace esto? Bueno, lo hace. Hay algunas linternas que funcionan bajo este mecanismo. Eh, lo malo es que ustedes gastarían menos, y eso tal vez a las compañías no les acomoda mucho. Eh, bueno, yo estaba hablando de... ¿Qué fue? No, está bien. Yo estaba hablando de estos amplificadores. Y en este amplificador la corriente de entrada es cero, y la corriente de salida va a depender de la resistencia de carga. ¿De dónde sale esa corriente? O sea, hay algo aquí de las leyes de Kirchhoff que no me está calzando muy bien. A ver, si es que esto fuera un supernodo, porque podría ser un supernodo, ¿cierto? ¿Se acuerdan del supernodo, no? Sí, era un concepto extraño, pero todas las corrientes que entran a este nodo tienen que sumar cero. Eso decía, ¿no? Entonces esta es cero, esta sale, esta es negativa. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que haya un balance de corriente en este supernodo? Tiene que haber otra corriente aquí y otra corriente aquí, que en total la suma de estas tres sea cero. Entonces, ¿de dónde viene la corriente que sale por aquí? Viene de las patas del amplificador. Estas patas están en todos los amplificadores. Todos los amplificadores tienen VDD y VSS, o perdón, VCC y VEE. Que yo trabajo con CMOS, y en CMOS es VDD, VSS. Todos los amplificadores tienen VCC y VEE. Y como todos lo tienen, entonces se asume obvio que el amplificador va conectado a algo y no se dibuja. Pero se asume que sí. Antes de tu pregunta estabas tú. Ahí en la entrada del amplificador tiene dos patitas. Aquí hay dos, sí. Una sería como el nodo de que quiero copiar. En este circuito no. En este circuito, es que lo van a ver después. Te estás adelantando un poco. Yo sé que estás ávido por aprender esto, pero tranquilo, tranquilo, piano, piano. ¿Sí? Ya. Bueno, si hay dos preguntas, entonces está bien. Una forma de hacer un buffer es así. Esto es un buffer de voltaje con amplificador operacional. Lo van a aprender después, en serio. Créanme, ¿sí? A lo que conectamos en el amplificador, ¿tiene que tener alguna relación con lo que está en el circuito o puede ser? Yo aquí puedo tener cualquier cosa. Cualquier cosa. Y si le mido ese voltaje, este buffer va a copiar ese voltaje hacia allá con ganancia 1. Y si yo aquí conecto cualquier cosa, dentro de ciertos límites, ese voltaje no va a cambiar y este voltaje va a ser igual a ese voltaje. Sí, hay una pregunta. Que siempre estén referidos al mismo. De acuerdo. De acuerdo. Siempre hay que estar conectado al mismo nodo, porque si no, con un nodo uno no puede saber cuál es el voltaje. Recuerden que los voltajes se miden respecto de nodos. Eso y muchas otras cosas más están en el curso de Electrones en Acción de Coursera. ¿Les conté esa o no?
¿Sí? Ya, bueno, los que no vayan a hacer electrónica porque les da miedo, pueden tomar ese curso. Yo sé que hay muchos de ustedes que no lo van a hacer y la excusa es que no está en la malla, pero en el fondo saben que la razón es otra, ¿cierto? Porque les gusta, pero no sé si estoy para eso. No, son bromas. Ya. Vamos con otro tema que es diagramas de Bode. Oye, no se sientan por lo que dije, son bromas. Ya. Diagramas de Bode. Entonces, ¿qué es un diagrama de Bode? ¿Ustedes conocen los diagramas de Bode o no? Los vieron en señales algunos. Ya. Y tal vez alguno ha visto otro diagrama de Bode en alguna parte y ni siquiera ha sabido. Diagrama de Bode muestra cómo se comporta una función de transferencia en régimen sinusoidal permanente. Eso es muy importante. El diagrama de Bode no muestra los transientes. No hay transiente en diagrama de Bode. Ah, si no hay transiente, entonces el S de las funciones de transferencia yo lo puedo convertir ¿en qué cosa? En J omega, Fourier, ¿cierto? S igual J omega, perfecto. Ah, eso significa, momento, es que vamos un poco rápido. Eso significa que si tengo un plano S que tiene sigma y tiene J omega, y yo tengo funciones de transferencia que tienen polos y tienen ceros en diferentes partes del plano S, porque eso es una función de transferencia, ¿cierto? Ya lo vimos la clase pasada, lo vimos con un gráfico 3D, que todos se lo imaginaron, ¿se acuerdan? Un gráfico 3D espectacular. Lo que estamos diciendo es que Fourier omite la parte real. O sea, Fourier solamente evalúa la función de transferencia en el plano que pasa por encima del eje J omega. Y si yo tengo cualquier función de transferencia, que es como un manto en este gráfico, eso habíamos dicho, Fourier es la proyección de ese manto sobre el plano J omega tomado en este rango de aquí. O sea, esto que está acá es el diagrama de Bode. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Es lo que queda del día, porque me he entretenido tanto hablando de otras leceras. Estoy siguiendo los pasos de otros profesores. Ya. Entonces los diagramas de Bode muestran lo que pasa con... oye, yo soy amigo de David, hablamos de estas cosas, ¿no? No hay problema. Eh, convertimos S en J omega, o sea, nos olvidamos de la parte que es sigma, ¿cierto? Entonces graficamos en régimen sinusoidal permanente la función de transferencia en función de la frecuencia, que ya puede ser omega o f. ¿Y omega es cuánto en función de f? 2 pi f, ya, de esa se tienen que acordar siempre. Un diagrama de Bode consta de dos partes, un gráfico de amplitud versus frecuencia y otro de fase versus frecuencia. Oye, qué conveniente, o sea, me dice la amplitud por una parte y me dice la fase por otra parte, todo en función de la misma frecuencia. Entonces el HDS yo digo S igual J omega, o sea, omito el sigma porque estoy en régimen sinusoidal permanente. Y de aquí saco, ¿qué son estas barritas? Módulo y ángulo versus frecuencia. O sea, esto es súper parecido a un cierto tipo de análisis que me da SPICE. De hecho, el punto AC de SPICE me entrega un diagrama de Bode, de un circuito. Si ustedes quieren graficar Bode y quieren hacer trampa en la tarea, por favor no lo hagan en este curso, ni en otros cursos de esta escuela, ni en ninguna parte donde sea importante. Pero si quieren sorprender a alguien, por ejemplo, diciéndole, mira, yo puedo sacar diagramas de Bode rápidamente, pueden dibujarlo en SPICE. Ah, sí, eso es bueno. Si hay números ya no pueden hacerlo, por supuesto, porque SPICE no hace eso. Entonces, en vez de h de j omega, se grafica 20 logaritmos en base 10 de h de j omega. Qué extraño, 20 logaritmos en base 10. ¿Y por qué habríamos de graficar 20 logaritmos en base 10? Y eso es en decibeles. Oye, ¿y qué pasa cuando graficamos algo en decibeles? ¿Los decibeles son lo mismo que uno escucha? ¿Han escuchado hablar de decibeles o no? ¿Dónde han escuchado hablar de decibeles? El sonido se mide en decibeles. ¿Qué otras cosas se miden en decibeles?
En realidad los decibeles están mal entendidos, porque no es que el sonido se mida en decibeles. Los decibeles permiten medir relaciones entre dos magnitudes diferentes. Porque de hecho, si los decibeles son 20 logaritmos en base de 10 de algo, ese algo, ¿en qué unidades tiene que estar? Es adimensional. Lo que entra al logaritmo, el argumento del logaritmo, es siempre adimensional. ¿Alguien ha visto alguna vez argumento de logaritmo que no sea adimensional? Yo no. Yo no lo he visto. Entonces el argumento de un logaritmo es adimensional. Por lo tanto, aquí metemos h de j omega, que es adimensional, me relaciona voltaje con voltaje. Y si h de j omega me relaciona voltaje con voltaje, 20 logaritmo en base 10 de esto. Ah, creo que estoy entendiendo. Esto puede variar un montón, puede variar en muchos órdenes de magnitud. Y 20 veces el logaritmo de esto no va a variar en tantos órdenes de magnitud. Bueno, decibel se usa para medir relaciones entre señales. Por ejemplo, existe una señal patrón que dice, mira, esto es sonido patrón. Y un decibel respecto de ese sonido patrón es lo que uno mide cuando mide audio. Entonces se mide si es más grande o es más chico. Yo solía entregar años atrás, 15 años atrás, las notas de mis cursos en decibeles, en torno al 4. Entonces todo lo que estaba sobre 4 era positivo, todo lo que estaba bajo 4 era negativo. Ya no lo hago más, porque la gente decía que yo era muy nerd por hacer eso. Pero después conocí a alguien más que lo hacía y me sentí muy, muy bien. No soy el único extraterrestre. Bueno, en Chile sí, soy el único extraterrestre chileno. No, el primero, ya. Da lo mismo. Se miden decibeles. ¿Y sabes lo que es un decibel? Esto no es chiste, la décima parte de un bel. Ujú, sí. Pero bueno, razones históricas, 20 logaritmo en base 10 de algo es la fórmula para decibeles, donde ese algo está en señales. Voltaje partido por voltaje, corriente partido por corriente. Para potencias se usa 10 logaritmo en base 10 de algo, de razón de potencia. Ya, y la gracia de hablar en decibeles es que nos permite en un mismo gráfico graficar cosas que son muy grandes y cosas que son muy chicas. Por ejemplo, si yo graficara un milésimo y 1000 en el mismo gráfico, necesitaría algo así como 6 órdenes de magnitud, ¿o no? En el mismo gráfico, 0.000, no, perdón, 001 hasta 1000. Y si cambia al doble, 0.002, no veo la diferencia. En cambio, en decibeles, como está en escala logarítmica, yo puedo apreciar varios órdenes de magnitud en un mismo gráfico. En el eje de la frecuencia también se grafica en escala logarítmica por la misma razón. A veces nos interesan frecuencias chicas, otras veces nos interesan frecuencias grandes, que cubren un amplio rango, muchos órdenes de magnitud. Entonces los decibeles tienen sentido, y en general escalas logarítmicas tienen sentido cuando uno quiere graficar muchos órdenes de magnitud. La fase se expresa en grados sexagesimales. ¿Qué son los grados sexagesimales? En 360 grados. Oye, ¿y esta S está bien aquí? Porque decimal o decimal. ¡Ah, mis ojos! No, perdón, es decimal, ¿cierto? Y sexagesimal es con S, está bien, eso está bien. Sí, está bien, está súper bien, porque no viene de decimal, no es la misma raíz. Ya. Diagrama de Bode. La gracia de los diagramas de Bode es que pueden ser dibujados aproximando por asíntotas el gráfico real. Entonces, el diagrama de Bode va a dar una curva suave, pero yo puedo aproximarla a asíntotas. O sea, esa curva suave tiende a ciertas asíntotas que yo puedo calcular casi por inspección al mirar la función de transferencia. Igual es una técnica muy potente. O sea, yo me demoro más en dibujar el SPICE que en sacar el diagrama de Bode de algo sencillo, porque por inspección. Provee una forma fácil y rápida de conocer el comportamiento de un circuito en función de la frecuencia y para obtener el gráfico exacto está SPICE.
Por ejemplo, supongamos que contamos con un circuito con las siguientes características. Entonces tenemos aquí voltaje de entrada, voltaje de salida. Medimos voltaje de entrada y medimos voltaje de salida. Y vemos diferentes magnitud y diferentes, ¿qué es esto? Fases en la entrada y en la salida. Entonces yo puedo dibujar eso de alguna forma. En un diagrama de Bode yo tengo diferentes magnitudes en la entrada, diferentes magnitudes en la salida. Aquí está, esta es la magnitud, esta es la fase. Notar que en el eje de las abscisas se grafica logaritmo en base 10 de f, pero se anota f. Esa es una forma de hacer un gráfico en escala logarítmica. De este modo, el eje queda en escala logarítmica y así pasan ciertas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, 1 partido por x. Grafiquemos 1 partido por x. ¿Cómo queda el gráfico de 1 partido por x? Así. ¿Qué pasa aquí? No tengo idea, porque están chicos los números que no veo lo que pasa. ¿Qué pasa acá? Tampoco tengo idea, porque para frecuencias muy chicas estos números crecen hasta infinito. Si yo llevo esto mismo a un gráfico en escala logarítmica, obtengo eso. Y eso es mucho más fácil de leer, porque no se achican tanto. Yo puedo seguir viendo lo que pasa aquí, veo lo que pasa aquí. Y la pendiente de este gráfico es la pendiente del exponente. Si esto es x a la menos 1, esa pendiente es menos 1. Y si quiero graficar x a la menos 2, me queda así. Y si quiero graficar x cuadrado, x me queda así, x cuadrado me queda así. Es muy bueno esto porque uno grafica finalmente, como que los exponentes se vuelven pendientes. Eso es lo que pasa en escala logarítmica. ¿Lo habían visto alguna vez así o no? ¿No? Bueno, háganlo en sus casas, se los recomiendo, en serio. Agarren una ecuación, aplíquenle logaritmo a lado y grafiquen lo mismo. Y van a encontrar que pasan ciertas cosas que si no lo hacen a mano, nunca las van a aprender. Así que apréndanlo. Bueno, aquí podemos ver diferentes puntos, rojo, azul, verde, ¿cierto? Y eso mismo lo podemos hacer para cualquier circuito. En cualquier circuito podemos aplicar una excitación, medir amplitud, medir fase y graficar eso en este diagrama de Bode que dice magnitud y fase en función de la frecuencia. Entonces, ejemplo, bosquejar el diagrama de Bode de ganancia de voltaje de out partido por 20 del siguiente circuito. Y esto ya vimos en la clase pasada que era una especie de filtro. Algo dijimos, no me acuerdo. A ver, a baja frecuencia el capacitor es un circuito abierto, por lo tanto no hay corriente, por lo tanto no hay caída de tensión aquí, por lo tanto Vout igual Vin. A muy alta frecuencia el capacitor se vuelve cortocircuito, por lo tanto la salida queda clavada en tierra y la salida es cero. Entonces a baja frecuencia la salida es igual a la entrada, a alta frecuencia la salida es cero. Entonces yo esperaría que en función de la frecuencia esto sea algo así, más o menos. Más o menos. Entonces por inspección ABDS es, ya lo hicimos antes, 1 partido por 1 más SRC. El polo está en S igual menos 1 partido por RC. J omega igual menos 1 partido por RC. Por lo tanto, este es el polo. 1 partido por RC. Y en régimen sinusoidal permanente, yo aplico omega, tengo módulo y tengo ángulo. El ángulo es, ¿cómo sacábamos este ángulo? Dividiendo el arco tangente en la parte imaginaria partido por la parte real y eso, podíamos hacer el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo, ¿cierto? Eso lo aprendimos a hacer, ¿cierto? Perfecto, entonces me queda esto que está acá. Muy bien, y yo a partir de eso espero graficar algo, a ver. Momento. Hay algo de tiempo aún. Entonces, esto es magnitud y la magnitud cumple con esa función, más o menos. O sea, si yo le aplico diferentes frecuencias aquí, esto es una función de la frecuencia, yo le aplico diferentes frecuencias y barro el espectro de frecuencias, voy a tener diferentes magnitudes. Para frecuencias chicas esto se va a parecer a 1. Para frecuencias grandes esto se va a parecer a 0.
Y hay todo un continuo entre medio. Perfecto. Entonces aquí está, eso mismo. Para frecuencias mucho menores que 1 partido por RC, mucho más bajas que el polo, la magnitud es 1 y el ángulo, la fase es 0. Y 20 logaritmo en base 10 de 1 es 0. 0 decibeles. 0 decibeles significa no hay ganancia. Entonces en decibeles cualquier cosa que es positiva significa que estamos amplificando, por lo tanto hay ganancia. Y cualquier cosa que es negativa significa que estamos atenuando. Muy bien. Y para omega igual 1 partido por RC, exacto, en el polo. En el polo. O sea, si evaluamos en la frecuencia del polo, oye, pero qué raro. La frecuencia del polo, pero si el polo es, perdón, lo grafiqué como un 0. Del plano S, sigma, J omega, plano S. Omega igual 1 partido por RC. El polo está en menos 1 partido por RC. ¿Cuál es la frecuencia de ese polo? En general, la frecuencia de un polo se define como la distancia entre ese polo y el origen. Esa es la definición de la frecuencia de un polo en el plano S. Por lo tanto, aquí la frecuencia del polo es 1 partido por RC. Ya, si yo la evalúo en 1 partido por RC, llego a que esto me da 1 partido por raíz de 2, ¿cierto? Porque 1 partido por RC, a esto se va, 1 partido por raíz de 1 más 1, raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. Y 20 logaritmo en base 10 de 1 partido por raíz de 2 es más o menos 3 decibeles. Ay, los decibeles, qué lata. No, son maravillosos los decibeles. Cuando se hacen amigos de los decibeles, es como cuando se hacen amigos de LaTeX y no vuelven nunca más a Word, más o menos eso. ¿Quiénes usan LaTeX? Solo por curiosidad. ¿Quiénes no tienen ni idea de lo que es LaTeX? ¿Quiénes usan Word? Wow. ¿Cómo cambian las proporciones en el tiempo? Es notable. Es notable. Sí. Yo uso LaTeX. LaTeX es bueno, pero gratis. No, es bueno y gratis. Eso. Sí. Ya. Entonces, en omega, mucho mayor que 1 partido por RC, nos da algo así como, si es que graficamos, esto es más o menos 1 partido por omega RC, porque el 1 del denominador prácticamente se va. Entonces nos queda esto, y si graficamos esto, nos queda algo que tiene una constante, y hay algo aquí que decrece con omega. A medida que omega crece, esto... esto es como graficar 1 partido por X, ¿o no? ¿Y cómo era el gráfico de 1 partido por X en un gráfico log-log? Era una recta con una pendiente menos 1, ¿cierto? Algo así. Bueno, y en ese caso la fase resulta ser prácticamente menos 90 grados. Entonces, hay 3 zonas que nos interesan. La zona en que omega es mucho menor que el polo, la zona en que omega es igual al polo y la zona en que omega es mucho mayor que el polo. Oye, para agarrar un poco más de... Demos un paso atrás y miremos el bosque y no nos mareemos con tanto árbol. ¿Qué estamos tratando de hacer ahora? Estamos tratando de deducir cómo hacer un gráfico de Bode casi por inspección. Y para ello estamos pasando por la lata de ver qué pasa a baja frecuencia, qué pasa en frecuencias cercanas al polo y qué pasa en alta frecuencia. En el futuro, estos resultados nos van a ayudar para extrapolar estas mismas ideas y aplicarlas en cualquier sistema sin tener que hacer este mismo cálculo que parece un poquito tedioso a esta altura. Entonces es fácil anticipar cómo se vería el bode de fase completo y de magnitud a baja frecuencia. Pero el bode de magnitud a alta frecuencia no es tan fácil de anticipar porque es esta cosa que está acá. Pero yo ya les dije que graficar 1 partido por X en log-log me da algo que es como una recta. Y eso es a lo que vamos a llegar aquí. Como el eje de la abscisa es logaritmo en base 10 de f, en este caso logaritmo en base 10 de omega, tenemos que estamos graficando y igual 20 logaritmo en base 10 de algo, y x es logaritmo en base 10 de omega, que es como lo mismo que decir que omega es 10 a la x. O sea, esta es una forma de graficarlo. Entonces, para omega mucho mayor que RC, tenemos
algo que depende de omega y algo que es constante. Algo que depende de omega lo parametrizamos para x y algo que es constante. Entonces, y igual menos 20x. Más una constante. Esto es una pendiente. Y igual menos 20x. Esta es la pendiente, menos 20. ¿Menos 20 qué? Porque las pendientes sí tienen unidades. Menos 20 decibeles. Menos 20 decibeles por cada vez que yo aumento en 10 por la frecuencia. Menos 20 decibeles por cada década de frecuencia. Si yo aumento en 10 por la frecuencia, baja en 20 decibeles. ¿Hay preguntas? A medida que varío mi frecuencia, ¿varío la forma de mi recta o me voy desplazando a través de ella? No entiendo bien tu pregunta. O sea, que con un doble determinado, por ejemplo, voy a hacer una recta parecida a la de 1 partido en X, ¿Sí? que sería una pendiente de menos 1. ¿Ya? Entonces, si yo voy variando mi W, iría yendo a través de distintos puntos de esa recta, Sí. o iría cambiando. No, va variando sobre los mismos puntos de esa recta. O sea, sobre distintos puntos de esa recta. Muy bien. Entonces el diagrama de Bode, para un circuito que tiene esta función de transferencia, o sea, que tiene un polo, podemos dividirlo en tres partes. Una parte que es plana, para omega mucho menor que 1 partido por RC. Una parte que es una especie de recta, en este gráfico logaritmo o decibeles versus logaritmo de frecuencia, una recta que cae a razón de menos 20 decibeles partido por década, y esas son las asíntotas. Y un punto al medio, que es justo el punto donde se intersectan estas dos regiones, que son que es el punto 1 partido por RC, que es el polo. Entonces antes del polo es plano, después del polo la asíntota es menos 20 decibeles por década. El gráfico exacto de magnitud va a ser una cosa así. Y esto es asintótico. Y justo en la frecuencia del polo, la atenuación aquí es de 3 decibeles, o más bien menos 3 decibeles. Entonces ya lo evaluamos en todo el rango y nos queda así. Este es el gráfico. La parte azul es la magnitud, la parte roja es la fase. La magnitud parte en 0, decae a razón de menos 20 decibeles por década, que es lo mismo que 6 decibeles por octava. ¿Qué es una octava? Si una década es 10 por, una octava, ¿cuánto es? 2 por. ¿Cómo va a ser 8 por? ¿Cómo se le ocurre? Sería ridículo. Octava tiene que ver con las notas musicales, porque cuando yo aumento el pitch de una nota musical en una octava de piano, la frecuencia aumenta al doble. Por ejemplo, entre y hay una octava. Y esa octava es... Oye, se ríen de mí. Los Bee Gees se hicieron millonarios haciendo falsete. Eso es una octava. Una octava es el doble de frecuencia. Entonces, 2 por en frecuencia hace que algo suene una octava más arriba en el piano. ¿Alguien conoce alguna frecuencia de alguna nota musical en particular? La 440, ¿cierto? ¿Y 880 qué será entonces? Otro la, un la más alto. ¿Y qué será 220? Un la más bajo. Muy bien. Oye, la música es maravillosa. Pero lo más increíble de la música es que sepamos apreciarla. Eso es una cuestión que yo todavía no entiendo. Y tal vez algún día podemos hablar de estas cosas. Pero el saber apreciar la música es una cuestión increíble. O sea, cómo el cerebro da... Bueno, no importa. Entonces, 20 decibeles por década. Oye, y les cuento algo. 20 decibeles es 20 logaritmo en base 10 de... ¿Qué cosa me da 1? ¿Cuánto vale x para que esto valga 20? 20, logaritmo en base 10 de 10 es 1. O sea, 20 decibeles significan 10 por. 20 decibeles por década significa que cae en 10 por cuando aumenta la frecuencia en 10 por.
6 decibeles por octava significa que cae en 6 decibeles, que es más o menos 2 por. Si 3 decibeles eran raíz de 2, 6 decibeles es 2. 3 decibeles eran raíz de 2, 6 decibeles es 2. Después vamos a hablar un poco más de qué significan. Entonces estos 2 por en una octava que es el doble. O sea, es una relación lineal, es una relación 1 a 1 prácticamente. O sea, caigo en 1, aumento en 1, pero no es que caiga en una unidad y aumento en una unidad, sino que caigo, atenúo en un cierto porcentaje y en el mismo porcentaje aumento la frecuencia. Esa es más o menos la idea. Entonces 20 decibeles por década y 6 decibeles por octava es lo mismo. Es la misma pendiente en un gráfico log-log. Y en fase tenemos 45 grados en la frecuencia del polo, tenemos 0 grados a la décima parte de la frecuencia del polo y tenemos 90 grados, menos 90 grados a 10 veces la frecuencia del polo. Y estas también son asíntotas. Ojo, aquí no es 0, aquí en realidad es menos 5.7 grados. Y aquí no es menos 90, aquí realmente es, ¿cuánto es 90 menos 5,7? Es como menos 84.3 grados. Eso es más exactamente, ¿de acuerdo? Ok, oye, quedan 2 minutos. Vamos a hacerlo, vamos a sacar ese mismo gráfico, ese mismo, pero igualito. Vean el azul. Vamos a hacer el azul igualito con Scilab. En Spice es muy fácil, pero vamos a usar Scilab. Entonces, vamos a hacer definir función y igual f de x, coma, y igual, vamos a dibujar la función para la magnitud, que es esta, 1 partido por raíz de 1 partido por raíz de 1 más x cuadrado. Eso es esencialmente, ¿cierto? Escalando RC. Digamos que RC vale 1. Pero si RC valiera, digamos que RC vale 1000, no, 1 milésimo, entonces esto es 10 a la menos 6. Ya, dejémoslo ahí. Un menos 6 por... Muy bien. Entonces vamos a graficar fplot 2D, paréntesis, vamos a graficar entre qué frecuencia y qué frecuencia. Porque aquí le puse el corte en una frecuencia de 1 kilo. Eso fue lo omega igual 1 kilo. Entonces vamos a graficar entre 1 y 10.000. Y vamos a terminar con un gráfico que es casi igual, casi igual a ese, ¿cierto? A ver. Ajá, falta la escala, porque yo esperaba ver algo así, ¿o no? Perdón, algo así, y no se parece en nada. O sea, yo lo miro, nada, po. Pero si aplicamos escala logarítmica, que se aplica aquí, después lo vamos a hacer bien, ¿de acuerdo? Pero esto es para comprobar que estamos en la línea correcta. Aquí estoy aplicando log-log, y ahí sí parece una asíntota aquí, sí parece una asíntota allá, y eso es mucho más parecido a este gráfico. ¿De acuerdo? O sea, graficar bode no es más que evaluar una función analítica que ustedes pueden sacar fácilmente, perdón, voy a volver aquí, una función analítica como esta, es evaluar eso matemáticamente punto por punto. Y como ustedes y yo no somos buenos cambiando la frecuencia a mano y evaluando la función de nuevo, yo lo hice con Scilab. Pero en la práctica, la mejor forma de hacerlo es entendiendo que un polo me produce menos 20 decibeles por década en ese polo. Y me produce menos 45 grados en el polo y menos 90 grados cuando estoy lejos del polo a alta frecuencia. Entender ese tipo de cosas permite graficar bode casi por inspección. ¿Y han escuchado a los niñitos más grandes que, ¡oh, bode! ¡Oh, qué susto! No, bode es tan fácil porque es simplemente evaluar una función con diferentes frecuencias. Y hay reglas para eso, hay técnicas para hacerlo y vamos a seguir con esas técnicas la próxima clase. Gracias por la paciencia.